así que tengo que pisar a fondo y mantenerme en la trazada. Vemos al Honda que empuja al Porsche y lo saca fuera. Bienvenidos correlones, estamos en clase C de coches modificados y vamos a iniciar desde atrás como es costumbre en el circuito de Lime Rock Park a bordo del Dodge Coronet Super V de 1970, que con esta configuración es mi coche favorito para esta categoría. Pisamos a fondo el acelerador, vamos a ver cuántas posiciones podré escalar en el inicio de la carrera. Son 8 vueltas en total en el circuito, ya sabes que es uno muy estrecho y complicado, pero tenemos que hacer todo lo que esté en nuestro poder para aprovechar la potencia. Por cierto, dejo en la descripción la modificación mecánica y de tuneo para que tú también puedas disfrutarlo muy pronto. Ahí me estoy acercando a la tercera plaza, a Speedy 2448 en el Porsche. Ahí me está empujando, ahí quiso sacarme, quiso ponerme a trompear, pero afortunadamente con el peso del coche resistió el abate, así que ya estoy metido en el podio, acercándome a Pengu 833 a bordo de un Alpine. Señores, está perdiendo rendimiento en la chicana y piso a fondo para superarlo por dentro de la salida de la curva para meterme ya en la segunda posición, mientras que el líder está tratando de escaparse, Fit Axis, que ya está a 2 segundos por delante y está levantando polvo buscando los espacios para ver si nos logra despistar. Y cuando estamos recorriendo la penúltima vuelta del circuito, el compañero Fix Axis ya está perdiendo mucho rendimiento porque de seguro los neumáticos ya le están pasando factura. Ya tiene mucha degradación, me voy por fuera de los límites en la chicana y me penalizan con 0,800 milésimas. Aquí las penalizaciones suelen ser muy altas cuando te sales de los límites del circuito, así que hay que tener mucha precaución, hay que practicar previo a la carrera para que entiendas el comportamiento del coche y así puedas administrar el cambio, la transferencia de peso, sobre todo en el área de la chicana. Así que entramos a la recta de las emociones. Mira cómo ya estoy acercándome rápido a la estela de Fit Axis cuando estamos recorriendo la última vuelta de la carrera. Vamos a ver si el Coronet tiene lo suficiente para poderle adelantar. Espero lograrlo sin penalizaciones y sin conflicto. Ahí me estoy pegando al rebufo, aprovechando ese plus de velocidad, pero tengo que tener muchísima precaución. No vaya a complicar el resultado. Me meto por la parte interna en la salida del zigzagueo y vamos a entrar de nuevo en la chicana en ascenso, y en esta oportunidad sí entro en los límites del asfalto y consigo avanzar, consiguiendo el liderazgo de la carrera cuando queda muy poco. ¡Qué buena maniobra! Y qué despliegue de potencia tiene esta belleza. Vamos a entrar en la última curva de la carrera. Me voy por la parte más alta de los límites del piano, levantando polvo, pero consigo así el dominio total y cruzamos la meta con la victoria después de 8 minutos persiguiendo al compañero Fit en el Subaru Legacy, que también me sorprende el rendimiento tan favorable que tiene. Escalando 7 posiciones, consigo la victoria con el mejor tiempo del circuito, 00:59, 943 milésimas. Pero esto no termina acá. Y ahora viajamos al circuito de Miami Homestead, de vuelta a bordo del Dodge Coronet Super V para tratar de conquistar esta carrera. Y a pesar de que tenemos más espacio de maniobra, a diferencia de Lime Rock Park, no deja de ser un circuito difícil, muy cerrado, y apenas tenemos 2 sectores de velocidad para exprimir la potencia del Coronet. Así que tenemos poco margen de error. Me meto ya muy pronto en la 10ª plaza, presionando aquí al compañero Sir Enao 7, que está batallando con el Subaru para tratar de conseguir el espacio y adelantar al 911, que está tan valiente, mientras que el Porsche se pelea con el Subaru en la salida de la curva y el Subaru responde también con golpes. Entramos ahora en la curva cerrada, meto por la parte profunda y estoy a punto de superar a Lohengrin, dejándole atrás porque se queda en potencia. Y aquí vemos otra toma, cuando el Coronet se acerca al embotellamiento persiguiendo la estela del Subaru, mientras que el 911 Turbo se sale por completo del circuito y regresa con muchos problemas, mientras que sigo avanzando, acercándome al Porsche Spyder clásico. Me le pongo alineado y en la recta lo supero con buena potencia. Estoy acercando ahora la estela de Subaru Guru 74
que también está tratando de acercarse al Subaru de Kid Diablo 10 en la quinta plaza. También está buscando cómo presionar a la cuarta posición. Señores, esta carrera se está poniendo muy entretenida y muy caliente desde el inicio en la primera vuelta. Aquí tenemos solo 5 vueltas en total para tratar de conseguir el mejor resultado. Cuidadito, no te vayas a estrellar. Tengo que oprimir el freno de mano para corregir la trazada y no irme o no arrimarme al otro Subaru. Y ahora me estoy acercando a la estela de Sparktra 12, que está conduciendo un Pontiac GTO de la misma época del Coronet. Así que estamos en igualdad de peso por lo menos, pero se va fuera del asfalto, levantando mucho polvo y va a tener muchísimos problemas para reincorporarse. Mientras estamos viendo la cámara de Yui SUV 420 a bordo del Porsche, como está tratando de soportar la presión del Civic. El Civic le impacta ligeramente y lo sacó fuera de la pista. Así que ahora tiene que reincorporarse a la pelea para tratar de pegarse a su estela y seguir batallando por la primera posición. Mientras que en el zigzagueo me acerco rápidamente a Kuchenman en el Subaru, que también está buscando cómo seguir avanzando, y lo presiono, me meto por atrás, aprovecho el rebufo y en la recta de las emociones, antes de cruzar la meta, lo logro superar para meterme en el podio. Y ahora sí, señores, tengo que hacer todo lo que está en mi poder para acercarme rápido a los líderes de la carrera. Y cuando estamos por concluir la segunda vuelta de las 5 y estamos notando adelante la pelea que hay por el liderazgo de la carrera, ahí vemos al Honda Civic peleándose con el Porsche en la salida de la chicana. Vamos a ver cuál de los dos va a poder conquistar la primera plaza, mientras que con ese conflicto me están dando el acceso a meterme muy pronto en esa pelea. Así que tengo que pisar a fondo y mantenerme en la trazada. Y vemos al Honda que empuja al Porsche y lo saca fuera, y ahora pierde el control, se le sobrecalentaron las gomas y se va en trompo también. Y aquí vemos la cámara de HZB996 a bordo del Honda Civic. En el momento cuando se está acercando rápido, presionando al Porsche, y se meten los dos en la recta de las emociones y él se pega allí en el rebufo. Más atrás vengo en el Coronet presionando también, pisando a fondo, y aquí está metiéndose el Honda aprovechando el rebufo. Se mete por la parte profunda de manera peligrosa, y es cuando empuja al Porsche fuera de la carrera y pierde el control, lamentablemente producto de esa maniobra sucia. Y cuando estoy concluyendo la carrera, el dominio del Coronet, luego del abandono de esos dos pilotos que se enfrentaron varias vueltas atrás, me dio el acceso a dominar la carrera sin complicaciones y en solitario hasta el cierre, sacándole más de 9 segundos a Subaru Guru 74 en la segunda posición. Consigo la ventaja, el dominio total de la carrera, y cruzo la meta después de 8 minutos 13 de contienda, escalando 14 posiciones con el mejor tiempo de vuelta de toda la carrera, nuevamente 1 minuto 36, 0.49 milésimas. Y bueno, mis correlones, en la descripción del video les dejo la configuración mecánica y de tuneo para que ustedes también puedan aprovecharlo muy pronto antes del reinicio de temporada de este miércoles. La verdad es que es un coche fenomenal, al menos para los que somos apasionados de los muscle cars americanos. Sin duda esta es una excelente opción.